Doctora del Río Ayala, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿se puede estudiar algún tipo de patrón típico, Alejandra, de lo que pasa con estos hombres? No, yo no creo, no me arriesgaría a hablar de patrón típico porque creo que más el buscar características comunes que tengan que ver más con la personalidad o, bueno, ni hablar con los rasgos físicos, responde a otro tipo de paradigmas que no son los que se manejan en la actualidad y menos que menos en este tipo de delitos, todo lo que sea violencia sexual o violencia letal, en ambos casos estamos hablando, cuando es en contextos de género, de la violencia más extrema en razones del género. Creo que el factor común que tienen todos estos casos es el ejercicio del poder. Yo siempre digo que los delitos sexuales, los delitos de violencia de género en general son crímenes o delitos de poder, porque lo que está en juego es el sometimiento de la otra persona, el avasallamiento de la otredad reflejada en la mujer. Ese creo que es el factor común de estos tipos de delitos. Aquellos que estamos en la tarea cotidiana de los medios de comunicación, no deja de asombrarnos, por lo menos hablo en primera persona, y se lo he comentado en más de una oportunidad, es que todos los días hay audiencias por casos de abusos sexuales, por casos de violaciones, por abuso sexual infantil. La vez pasada usted mencionaba algunas cifras que llamaban poderosamente la atención. ¿Se incrementó con respecto a aquella oportunidad? ¿Sigue la misma tendencia? ¿Y cómo puede entenderse que, habiendo tanta promoción o por lo menos de concienciación sobre lo que supone la violencia de género, se sigan llevando adelante, se sigan cometiendo este tipo de hechos? Sí, en realidad, y creo que son temas muy arraigados en la cultura. Yo insisto siempre en esta idea, a veces parece un cliché o un poco trillado lo que uno dice desde este lugar, ¿no? Pero hay una cuestión de sociedad patriarcal donde aún no existe una igualdad plena entre hombres y mujeres y donde, en definitiva, cuando se disputa el poder, se termina en esto. Nosotros, vos recién hablabas un poco de los números, algo que se dijo creo que a lo largo y ancho del país por todas las expertas en temas de género, es que algo muy probable que podía pasar, sobre todo en lo que eran los delitos sexuales y en aquellos delitos que tienen por víctimas a niños, niñas y adolescentes, era que menguara la cantidad de denuncias por una razón obvia, y es que niños, niñas y adolescentes estaban de alguna manera recluidos al interior de sus hogares y la mayor cantidad de las veces los lugares donde son vulnerados sus derechos es en sus ámbitos familiares. Esto de alguna manera se reflejó en lo que son los números que manejamos en Santa Fe, porque lo cierto es que en el periodo más restringido del aislamiento, en el más severo, bajó muchísimo la cantidad de denuncias a comparación de lo que era antes y de lo que fue después, cuando de alguna manera se fue abriendo un poco o flexibilizando un poco el contacto, el salir de casa, el poder tener más cercanía con familiares del grupo ampliado, etcétera. No se vio esto en lo que son los otros casos, los de mujeres adultas, víctimas de violencia, en las relaciones de pareja, eh, donde las situaciones que existían se mantuvieron y, digamos, incluso se agravaron en muchos casos por la razón de Ujú. que estaban recluidas al interior de su hogar con sus agresores, pero esto implicó de alguna manera o nos exigió a quienes formamos parte de la justicia tratar de ser creativos en el diseño de estrategias para poder brindar un verdadero acceso. Ello se reflejó de alguna manera en otros mecanismos para Ujú. poder denunciar, que sean más
afines a la situación que estaban atravesando estas mujeres. Y bueno, la tasa de denuncias, si se quiere, de alguna manera se mantuvo, no bajo o a través de los canales habituales, como es la comisaría o el llamado al 911, pero sí se mantuvo el caudal de denuncias, y de hecho la justicia penal, y en esto no quiero entrar en la controversia de si los de la justicia trabajaron o no durante la pandemia, pero lo cierto es que el fuero penal y concretamente la unidad de delitos de violencia de género trabajamos igual o más de lo que se trabajaba antes, porque hubo muchas situaciones que explotaron en pandemia por esta situación. Las mujeres se cansaron de aguantar algo que aguantaban a lo mejor solo en horarios de la noche, cuando los dos volvían de trabajar o cuando el hombre volvía de trabajar, pasaron a tener que aguantar las 24 horas del día porque estaban recluidas con sus agresores. Y esto motivó de alguna manera otro tipo de denuncias, o denuncias de situaciones que en otros momentos no se denunciaban. Alejandra, ¿ustedes están convencidos que la violencia contra la mujer siempre avisa o no? Y primero, No. si hay algún tipo de cifra de estadísticas o cifras negras, es decir, de aquellos que no se denuncian, es decir, por distintos motivos que será largo de hablar, ¿no? Pero si hay 50 denuncias diarias, ¿cuántos ustedes estiman de hechos que realmente se producen pero que no van a la comisaría, ni al 911, ni a la fiscalía? Sé que es difícil. No es algo... No es fácil. Sí, no es algo que esté estudiado, que exista un número real. Yo me podría animar a tirarte una cifra, pero sí, siempre con el margen de errar, y de errar muy ampliamente, porque la verdad que no es un número que se maneje qué cifra negra de este tipo de delitos hay. Lo cierto es que un altísimo porcentaje, te diría el 50% o más, y por eso te decía que me animaría a tirar un número, de los casos que se denuncian después se retractan, lo cual también es propio de estos circuitos y de todas las complejidades que atraviesan estas situaciones, porque muchas veces nos quedamos en que, y esto también tiene que ver con esto de si la violencia machista avisa o la violencia letal avisa. Uno a veces lo mira desde el tipo penal que está investigando, supongamos unas lesiones leves dolosas, que es algo muy sencillo de investigar, porque uno tiene la denuncia, el personal policial que toma la denuncia, el médico que revisa constatación de lesiones y alguna otra medida que se pueda hacer para acreditar el contexto, y ya prácticamente la investigación está. Ahí estaríamos hablando de 2 o 3 días de investigación. Pero lo cierto es que no existe ningún caso donde en 3 o 4 días de investigación hayamos llegado a juicio con un caso así, por más que el delito, la comprobación del delito es muy sencilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que son situaciones extremadamente complejas y donde influyen e intervienen un montón de factores que tienen que ver con cuestiones que van mucho más allá del tipo penal y de la actuación de la justicia penal. Hay veces en que la violencia que se padece no se traduce en un tipo penal concreto, con lo cual el sistema penal prácticamente no actúa o no se entera. Y hay muchos casos donde hay sistematicidad en denuncias que realmente, digamos, son delitos, que son difíciles de acreditar a veces o no, pero que de alguna manera hacen que esta pareja vuelva y que se sigan reproduciendo las situaciones de violencia y se siga denunciando y nunca se ponga un fin. Acá hemos tenido en Santa Fe múltiples femicidios, como todos lamentablemente conocemos, donde no había denuncias previas y donde no había intervenciones previas del Estado o pedidos de ayuda, con lo cual yo no sé si decir que esto no se puede ver venir. Lo que sí te puedo decir es que es muy difícil tratar de establecer un parámetro de, bueno, en este caso denunció 3 veces, la va a matar. Y muchas
veces cuando no llega hasta el Estado o hasta la justicia el conocimiento de las situaciones violentas, es imposible básicamente tomar conocimiento o tener contacto con esa persona y tratar de alguna manera actuar sobre el caso. Alejandra, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes.